Bueno, vamos a arrancar entonces. Buenos días, hermanos, gracias por estar acá a tiempo. Oramos, ¿está bien? ¿Quiere sus ojos un momentito? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, por la vida que nos regalas, Señor, por la lluvia también, Señor, que trajiste sobre la tierra, Señor, que es tan necesaria y por la que seguramente mucha gente está agradecida, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu cuidado, porque no nos has dejado sin provisión, porque siempre estás atento de nuestras necesidades, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este lugar que podemos reunirnos para aprender de ti, de tus caminos, de tu palabra, Señor, de tu voluntad para nuestra vida. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí temprano con el ánimo de aprender de ti, Señor. Señor, sabemos que tú eres nuestro maestro, tu Espíritu Santo es nuestro maestro y tu palabra, Señor, es el libro de texto que nosotros tenemos. Oramos, Señor, que todo lo que podamos ver en tu palabra entre a nuestro corazón y haga un efecto en nuestra vida, Señor. No para tener una religión, sino para avanzar, progresar en nuestra relación contigo. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ok. Pues vamos a continuar con nuestra clase de fundamentos, hermanos. Esta es la tercera clase. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerda alguien de la primera? Salvación y vida eterna. Vimos acerca de la salvación, la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuál fue la segunda clase? ¿Perdón? Jesucristo y la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Hablamos un poco de eso. En la primera clase hablamos que la vida eterna no es vivir para siempre, como muchas personas creen, porque todos vamos a vivir para siempre. Pero la vida eterna, en palabras del Señor Jesucristo, es conocerlo a Él y conocerlo a Dios y conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de Cristo. Esa es la vida eterna. Así que ya tenemos vida eterna, según la definición de Jesús. Ya tenemos vida eterna. En la segunda lección hablamos un poco de la seguridad de nuestra salvación, cómo nuestra salvación nunca dependió de si nos portábamos bien, si nos portábamos mal, si hacíamos todo bien, y hermanos, y no depende de eso tampoco. Lo hemos platicado ya, nuestra salvación se la debemos al sacrificio de Jesucristo. No hicimos nada, o alguien aquí hizo algo para ser salvo, nada, solamente creímos, pusimos nuestra fe en el Señor. Recibimos como un regalo su sacrificio y somos salvos. Platicamos que no se trata de entonces pensar, bueno, como ya soy salvo, yo puedo vivir como yo quiera. Cada quien puede vivir como, de hecho cada quien vive como quiere, ¿sí o no? Cada quien escoge cómo vivir. Pero lo que hay que recordar es que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y todavía hay diferentes tipos de muerte. Ya no la separación eterna de Dios, pero todavía cuando hay pecado hay muerte. Algún tipo de consecuencia siempre trae el pecado. Por eso el Señor nos habla a dejar la vida de pecado, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de algo que pareciera muy sencillo, muy básico, pero hermanos, algunas personas no lo entienden. Y si alguien les pregunta, hay quienes no sabrían cómo explicarle o qué decirle. Entonces es muy importante entender, o incluso, no sé si ustedes recuerdan en la vez pasada la hermana Arminda, ahí viene la hermana Arminda, se bautizó, ¿verdad? Porque dice que cuando era muy chiquita la bautizaron y ella no sabía de qué se trataba, porque no había una conciencia real. Y eso es lo que pasa muchas veces. Así que necesitamos aprender un poco acerca de esto. Hoy, por petición de mi esposa, hoy va a ser el último día que entren alumnos, y ya de aquí en adelante ya va a ser nada más como oyentes. Todo el mundo puede venir, obviamente, pero para que vayamos avanzando va a ser así. Entonces, tenemos los cuadernillos esperando solo para los alumnos. Pero el bautismo en agua, hermanos, es una de las dos ordenanzas que da el Señor. ¿Sabe? La idea de los sacramentos y los 8 sacramentos y todo eso no existe en la Biblia.
Lo que la Biblia enseña es que el Señor Jesús dio dos ordenanzas. Una, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ahí la tienen. La cena del Señor. La cena del Señor, cuando Él tomó la Pascua antes de morir con sus discípulos, el Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos, ¿verdad? Le mandó a sus discípulos: observen esto, háganlo en memoria de mí, recordando lo que yo voy a hacer por ustedes. Y cuando el apóstol Pablo se lo enseña a los corintios, les dice también: esto les enseño lo que yo recibí del Señor. La noche que Jesús fue crucificado, la que fue apresado, tomó el pan, lo repartió, tomó la copa y la dio y les dijo: haced esto en memoria de mí. Y por eso la iglesia lo hacía. No es un ritual religioso donde nada más pasamos unas copitas, unos pancitos. Hermanos, tiene un simbolismo, representa, recordamos al Señor Jesús. La cena no era como la tomamos ahorita, era una cena real. ¿Se acuerdan en el libro de los Corintios, la carta a los Corintios? Pero bueno, por la practicidad, que no se puede hacer así, la tomamos de esa forma, pero tiene una implicación importante. Lo mismo sucede con el bautismo en agua. El bautismo en agua implicaba, cuando una persona se bautizaba, era porque previamente había puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ver un par de citas, si alguien me ayuda por ahí, en el libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 16. Versículo 15 y 16. ¿Alguien puede leer Marcos 16, 15 y 16? Muy bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que después de creer era necesario bautizarse, ¿verdad? Esa es una forma en que los hermanos mostraban la fe que habían puesto en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí es importante entender que para los hermanos de la iglesia temprana no era una cosa extraña, ni se ponían las mismas objeciones que hoy se ponen, ¿verdad? Hoy una persona recibe a Cristo y por todas las cosas que he escuchado, o por cierta inseguridad, ¿sabe qué dice a veces? Voy a checar primero. Yo le digo, ¿sabe? Y hay que entender que eso no hacemos ningún favor a nadie al bautizarnos. Obedecemos a Jesús. Jesucristo dijo: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Una señal de que verdaderamente hay amor por el Señor Jesucristo es la obediencia. Entonces la gente cree: bueno, es que si me bautizo ya tengo que llegar a esa iglesia, si me bautizo me van a pedir dinero, si me bautizo voy a tener que barrer también yo como barren los hermanos allá afuera. Entonces piensan: mientras no haga esto, no tengo ningún tipo de obligación. Esa es una información errónea, es un malentendido, porque el bautismo no es para eso, no implica este tipo de cosas. Para los creyentes de la iglesia temprana no era algo extraño. Ellos escucharon del Señor y entonces, ¿sabe qué? Lo mandaban, lo hacían. Ahora, antes de que yo avance, la Biblia habla de diferentes tipos de bautismo. En este caso estamos hablando del bautismo en agua. Y ahorita mencionamos los demás, pero estamos hablando del bautismo en agua, el que acabamos de realizar el mes pasado, ¿no? Algunos se dieron cuenta, algunos estuvieron ahí, pero no podemos quitarle importancia a algo que Jesús dijo que era importante, ¿sí? Si Jesús dijo hay que hacerlo. Entonces es importante que en nuestra mente se despeje todo tipo de información equivocada y de malas interpretaciones por eso, pero necesitamos bautizarnos. ¿Cuántos están bautizados? A ver, levante la mano, todos estamos bautizados en agua. Es muy importante bautizarnos, y si alguien pregunta, usted sepa qué decirle, usted sepa
¿por qué una persona tiene que bautizarse? El bautismo no nos salva. Acabamos de leer en el pasaje de Marcos 16 que el bautismo no nos salva. De manera que si una persona cree en Cristo y no se alcanza a bautizar, ¿es salva o no es salva? Sí, es salva, porque la salvación se alcanza por la fe en Cristo, no por las obras, ¿verdad? ¿Recuerdan el hombre en la cruz, el día de la crucifixión? No alcanzó a nada, no alcanzó a hacer nada, pero lo único importante sí lo alcanzó a hacer: poner su fe en el Señor Jesucristo. Esta semana, ¿no? Fueron a orar por un hermano, bueno, ahora está con Cristo ya. Fueron a orar algunos hermanos de la iglesia por un hombre, don Carlos, ¿verdad? Y a los 2 días o 3 días, miércoles, al día siguiente, fuimos a su velorio. Y él no alcanzó a bautizarse, pero puso su fe en Cristo. ¿Sabe dónde está él ahora? Con el Señor. Yo creo que a lo mejor nos vamos a llevar algunas sorpresas cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Pensando, pero ¿en qué momento? Hermanos, es que es un asunto entre nosotros y Dios. Y hay gente que tanto ha escuchado del Señor y a lo mejor está un poco reacia al principio, pero con que ponga su fe verdaderamente en el Señor, aún, ni modos, ¿verdad? Pero aún en el último momento de su vida, el Señor lo recibe, porque la salvación no es por obras, es por fe en Cristo Jesús. Amén. A lo mejor también, ojalá que no nos llevemos también el otro tipo de sorpresas, ¿verdad? De buscar, oye, ¿dónde está el hermano fulano? ¿Y dónde está el hermano fulano? Y nunca llegó el hermano fulano, ¿no? Lo veíamos en la iglesia todo el tiempo, pero chispas, no estaba. Quiere decir que su fe no fue puesta verdaderamente en Cristo. Bueno, luego hablamos de eso, hermanos, para que no nos distraigamos. Así que es importante entender que el bautismo nos salva, el sacrificio de Jesús fue suficiente, pero es necesario observarlo y es necesario enseñarlo. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Alguien puede leer Mateo 28, 18 al 20? Amén. Mire, aquí dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una de las cosas que Jesús mandó fue bautizarse. Y entonces es algo que tenemos que enseñar a las personas, que cuando una persona recibe a Cristo necesita bautizarse. Pero no solo eso, también allí nos dice cómo es el bautismo. La Biblia dice que se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios que fue presentado, revelado en 3 personas diferentes. Así bautizamos. Ahora, vaya conmigo a Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 el apóstol Pablo encuentra a unos hermanos en la ciudad de Éfeso y él les está preguntando por otro bautismo que existe en la Biblia, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ellos no conocían ese bautismo y entonces en el versículo 3 Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? La Biblia dice que Dios lo envió para bautizar para arrepentimiento de pecados, ¿sí? Antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz, la gente buscaba estar bien con Dios en base a sus propias acciones. Una vez que vino Cristo, es a través de Él que entramos en una relación con Dios. Pero Juan hacía esto y entonces dicen, nos bautizamos cuando Juan bautizaba. Ya tenía algunos años que Juan había sido muerto, lo había matado Herodes, ¿recuerdan? Que le quitó la cabeza
Pero en algún momento estos hermanos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y eso es lo único que tenían. Y entonces Pablo les dice, bueno, Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es importante mencionarlo porque muchas personas, hay de hecho iglesias que dicen, no se debe bautizar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la iglesia tradicional así bautiza a la gente. Pablo bautizó en el nombre de Jesús nada más. Y esa cosita ha provocado una división entre hermanos, ¿sí? Hermanos, es como si yo dijera, ¿qué traigo para la fiesta? Y alguien dice, tráete la catsup, la mayonesa, la mostaza, esto, aquello. Y entonces yo llego y anoto catsup, etcétera. No son dos cosas distintas, estamos hablando de lo mismo, pero en una fue enlistado completamente y en la otra no. Pablo hermanos, escuchó al Señor Jesús hablar. Pablo fue llevado al cielo, donde vio y escuchó cosas, de manera que Pablo no iba a contradecir lo que Jesús había dicho. Esta forma en la que Lucas, el autor, el médico, escribió, fue una forma en la que ya no mencionó todo, pero dijo, y los bautizó en el nombre de Jesús. No son dos bautismos diferentes, lo quiero explicar porque si no queda esta idea, no, hay un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, y otro bautismo en el nombre de Jesús, es el mismo bautismo en agua. Lucas lo único que hizo fue condensarlo, decirlo rápidamente, porque no era el punto ese, ¿sí? El punto del que venía hablando Lucas ahí, el punto importante no era el bautismo en agua de esos hermanos, sino lo que pasó después con ellos. Así que solamente lo menciona y ya no escribe, fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? ¿Me estoy explicando? Porque a veces los cristianos somos tan quisquillositos que con una cosita, ya, somos diferentes, ¿no? Hermanos, no busquemos donde no hay, ¿está bien? Hay cosas que sí necesitamos ser bien firmes y estar bien claros, pero por ejemplo, es muy claro que Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Estamos bien con esto? Se los comento porque aunque usted no lo crea, hay personas que para ellos esa es una diferencia que los ha dividido de otros hermanos. Es increíble, pero es cierto. Entonces, el bautismo no salva, pero es necesario observarlo. Jesús mismo fue bautizado. Vaya conmigo al libro de Mateo. Al capítulo 3. Dice alguien ayúdeme del versículo 13. Del versículo 13 al versículo 17. ¿Alguien puede leer? Siguiente. Gracias, Luis. Mire, el Señor Jesús fue bautizado. ¿Jesús necesitaba ser salvo? No. ¿De qué necesitaba ser salvo? Si Él es el Salvador, Él no tenía que ser salvo, ¿verdad? Pero el Señor quería darnos un ejemplo, quería dejar bien claro cuál era lo que íbamos a hacer nosotros, de tal forma que cuando viene y Juan está bautizando, acuérdese que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? No había nada, pero Jesús nunca nos pide algo que Él no haya hecho primero. Cada vez que nos pide hacer algo, usted puede encontrar en la palabra que antes lo hizo Él, ¿sí?
Jesús nos puso el ejemplo. Juan se quedó asombrado. ¿Cómo? Yo necesito, mejor tú bautízame, ¿no? No, tú me vas a bautizar. Y eso quedó registrado. Y dice la Biblia que cuando subió del agua, los cielos fueron abiertos. Y aquí viene otra cosa: el Espíritu descendió sobre él como una paloma. No es el tema, pero Jesús también fue bautizado en agua y fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces Jesús lo hizo y lo ordenó. Hermanos, los nuestros hermanos de hace 2000 años lo observaron también, ellos también lo hicieron. ¿Por qué? Porque Jesús lo había mandado, porque el Señor lo había hecho. El simple hecho de que Jesús lo hubiera mandado debería de ser suficiente, ¿verdad? Para que nosotros estuviéramos dispuestos a. Pero si ya nos bautizamos es genial, pero tenemos que tener claro esto y saber cómo contestar a alguien. Si te preguntan, ¿y ahí por qué se bautizan? ¿No? ¿Y tú por qué te bautizaste? Y ustedes, ustedes los cristianos, ¿cómo ven el bautismo de niños, por ejemplo, de bebés? Los hermanos de la iglesia bautizaban de acuerdo a la orden de Jesús. Jesús dijo: el que creyere, que sea bautizado. Así que creer es el requisito previo para ser bautizado. Hay una edad en la que un niño todavía no está consciente de su necesidad de un Salvador, ¿cierto? Niños pequeños que ya hacen travesuras, ¿o no hacen travesuras? Ya hacen travesuras, pero eso no quiere decir que por eso ya puede pecar. No, ni hay una conciencia de pecado. Le pegan al hermanito y se voltean para allá, ¿verdad? Como si nada. Y esto no, y no hay una, y le dice la mamá: ¿y qué pasó? Se cayó solito, se tropezó, ¿no? Y no hay una conciencia. No estoy diciendo que no sepan que está mal, pero no existe esa conciencia. No están en una edad donde pueden entender que la evidencia de una separación de Dios es el pecado. Usted no puede tomar a un niño tal vez de 4 años y decirle: a ver, hijo, mira, el pecado de Adán separó a la humanidad de Dios, y empezarle a dar una lección de teología en el libro de Romanos, y el niño lo va a marear, y al ratito se voltea y se va, ¿no? Porque no logra comprender esto. Pero en el momento que una persona, que un jovencito ya tiene la suficiente conciencia, ya puede ligar: he hecho esto porque soy pecador, y soy pecador porque nací así, porque nací separado de Dios, necesito un Salvador, necesito a Jesús. Mire, a mis 3 hijos yo les hablé de Cristo cuando eran pequeños. Y yo me acuerdo, por ejemplo, con mi hijo mayor, me lo llevé en un viaje a San Cristóbal, pero me lo llevé a propósito, solo él y yo, y todo el camino le fui hablando acerca. Cuando ya me di cuenta que ya agarraba la onda, que ya entendía bien, le hablé acerca de su necesidad de un Salvador. Y le dije: tú necesitas un Salvador, hijo, porque yo tengo un Salvador, tu mamá tiene un Salvador, pero tú necesitas a Jesús como tu Salvador. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ¿verdad? Yo le expliqué: el hecho de que tu mamá y yo pongamos nuestra fe en Cristo no quiere decir que por eso tú, a ver, toda la familia, no es membresía familiar, ¿verdad? No es como una visa familiar para entrar al cielo. Ya ni existen esas, ¿verdad? Las visas familiares. Entonces, cada persona tiene que hacer. Un niño pequeño, a veces se bautizan niños, bebitos, ¿verdad? Y bautizan, voy a poner entre comillas, porque ni siquiera es eso. Según para la remisión de sus pecados, para que tenga participación con los demás creyentes. Pero hermanos, esto no es cierto. Número 1, no está en la Biblia. Número 2, la misma experiencia humana nos permite ver que los niños chiquitos no pueden creer, no tienen una conciencia de su pecado. ¿Está conmigo? ¿Está acá? Por eso cuando un niño, un jovencito llega a cierta edad donde ya puede entender y ya toma una decisión, entonces puede ser bautizado, por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces los hermanos de la iglesia lo hicieron, y después de que Jesús asciende al Padre, los discípulos que se quedaron a cargo de la iglesia también instruían
el mandamiento de bautizar a los nuevos creyentes. Alguien por favor ayúdeme a ver de este lado ahora, para que demos oportunidad de este lado. Alguien que no haya leído Hechos 2:37. A ver, Hechos capítulo 2. Ya le digo hasta dónde, hermano. 37 y 38. No, al 39, perdón, 37 y 39. ¿39? Gracias, hermano. Ahí están los discípulos otra vez diciendo, después, esto sucedió después del bautismo en el Espíritu Santo. La gente se acerca y Pedro predica y la gente pregunta, ¿qué hacemos? El Espíritu Santo tocó sus corazones, les mostró que necesitaban un Salvador, y Él les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Otra vez aquí aparece solo el nombre de Jesucristo, pero recuerda la explicación, ¿verdad?, de hace rato. Es lo mismo. ¿Por qué se escribió así nada más? Porque no era el punto el bautismo, no era el punto del que se estaba hablando. El punto del que está hablando el Lucas ahí es del bautismo, pero en el Espíritu Santo, si usted toma todo el contexto. Así que Pedro no está contradiciendo al Señor Jesucristo. Pedro fue uno de los que lo escuchó decir, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente está dejándolo en corto, porque no era ese punto. Pero podemos ver que los hermanos de la iglesia también lo ordenaron y obedecían. Alguien más de este lado, vamos a dejarles porque ya van varios. Hechos capítulo 2, del 12 al 15. Hechos capítulo 8, perdón, del 12 al 15. Muy bien, hasta ahí está bien, gracias, hermana. Mire, ahora está Felipe en Samaria. Después de que los discípulos son esparcidos, hay una persecución sobre ellos, los discípulos son esparcidos, solo se quedan en Jerusalén los apóstoles, y uno de los que se va es Felipe. Se va a una ciudad que se llamaba Samaria y empieza a predicar el evangelio, y empieza a predicar y la gente empieza a creer. ¿Y qué fue lo siguiente que pasaba con los que creían? Se bautizaban, ¿verdad? Se bautizaban. Así que podemos entender que nunca fue algo extraño, siempre fue parte. El primer paso al entrar en la comunión con Cristo fue el bautismo en agua. No es el único bautismo que existe. La Biblia habla al menos de 3 bautismos, algunos dicen 4 bautismos, pero la Biblia habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 3. Dice la Biblia que hemos sido bautizados porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Gracias, hermana, gracias. A fin de que como Cristo resucitó de los... no estoy. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
La palabra bautizar quiere decir sumergir. ¿Qué quiere decir? No puedo meterlo, ¿verdad? Pero si yo metiera una moneda aquí a esta botella de agua, yo podría decir que esa moneda está bautizada en agua. ¿Sí? No es salva, pero está bautizada. ¿Cierto? Porque la palabra bautizar viene del griego baptizó, que quiere decir sumergir. Por eso, esparcir agua sobre la cabecita de alguien no es el bautismo bíblico del que habla la Escritura, ¿sí? Porque la palabra quiere decir bautizar, sumergir. Y mire, la Biblia dice que somos bautizados en Cristo Jesús. Somos insertados, somos sumergidos. ¿Cuándo? Cuando creemos. Cuando creemos en Cristo, somos bautizados, somos metidos completamente en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos bautizados en Cristo. También somos bautizados en agua. Cuando venimos a Cristo, somos bautizados en agua. Ya lo hemos visto muchas veces todos. La Biblia también dice que somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos bautizados en el Espíritu Santo. Y es que mire, es muy diferente, por ejemplo, que yo tenga a Jesús a que Él me tenga a mí. ¿Sí? Soy bautizado en Él. Es muy diferente que yo tenga el Espíritu Santo. Dice la Biblia que todos los que venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Él viene a vivir en nuestros corazones, pero es muy diferente que Él me tenga a mí. ¿Sí? Cuando somos sumergidos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos bautizados en agua, somos bautizados en Espíritu Santo. Algunos hablan del bautismo en fuego también, que la Biblia dice: seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Algunas personas dicen que es el mismo bautismo, otras personas dicen que son dos bautismos diferentes. Bueno, ese no es el tema hoy, así que no vamos a meternos a investigar por ahí, ¿verdad? Pero lo que el bautismo implica, o lo que está simbolizando el bautismo, es la muerte a la vida vieja. ¿Cuál es la vida vieja? La vida sin Cristo, antes de que yo pusiera mi fe en Cristo. Yo no quiero saber nada de esa vida. De hecho, mire, usted tiene que entender una cosa. Todos los cristianos tenemos que entender una cosa: no somos las mismas personas. Usamos el mismo vehículo terrenal que tenemos, pero no somos las mismas personas. ¿Se acuerda que dice 2 Corintios 5:17? Dígalo conmigo: 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, hay personas que porque no ven que cambió el estuche por fuera, creen que todavía siguen siendo la misma persona. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Usted no puede ver más que el vehículo externo, pero allá adentro, antes de que usted viniera a Cristo, usted estaba muerto. Había oscuridad, había puras tinieblas. Su espíritu estaba muerto, ¿sí? No estaba unido al Espíritu de Dios. Estaba solo el aliento de vida que permanecía dándole vida a usted. Pero cuando venimos a Cristo, su Espíritu viene a nosotros y nos conecta, nos hace un espíritu con Él. No tenemos dos espíritus viviendo dentro de nosotros. Hay un solo espíritu, el Espíritu de Cristo, que fue conectado a nuestro espíritu. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:17: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay dos espíritus, no hay dos vidas, no hay una vida vieja y una vida nueva. No hay una naturaleza vieja y una nueva. La naturaleza vieja, vaya conmigo rápido a Romanos 6, dice la Biblia que esa naturaleza fue crucificada. Vaya a Romanos 6:6, mire. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? ¿Ya se murió o no? Mire,
La falla al entender esta verdad causa que muchos cristianos sigan agarrando cosas del pasado. ¿Se da cuenta? Porque piensan que todavía son la misma persona, nada más que ya chaineadita, ¿no? Ya mejoradita. Ya lo pasaron por la hojalatería y pintura y ya más o menos salió. No, la Biblia dice que el viejo hombre fue muerto. Usted no es la misma persona que era antes, todavía usa el mismo vehículo, pero un día le van a dar otro vehículo más chido. ¿Sí o no? Nuevecito, impecable, salido de la agencia. Pero ahorita usted necesita usar este vehículo, pero allá adentro usted no es la misma persona, es alguien diferente. No entender eso provoca que muchos cristianos todavía aquí sigan ligados a cosas del pasado, a pecados, a hábitos, ¿sí? Porque no entendemos, no renovamos nuestra mente, no lo aceptamos, solo aceptamos lo que vemos frente al espejo. Y como vemos el mismo cascarón frente al espejo, entonces pensamos que somos la misma persona. No, la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted no tiene que estar todavía agarrado a las mismas cosas, porque no es la misma persona. Usted no, tal vez, mire, esto que estamos aprendiendo, que estamos repasando, no lo podemos enseñar a un niño de 4 años, ¿verdad? ¿Lo va a entender o no lo va a entender? No, pero alguien con conciencia, ya ustedes y yo lo entendemos, ¿sí? Entonces, el bautismo simboliza la muerte a la vida vieja, simboliza porque no sucede esa muerte en el momento de bautizarnos, sucede en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. Tampoco es que entramos en el agua y ahí se quedan los pecados, ¿no? Y la gente sale y el último se baña de pecados de todos los demás. No, hermanos, es algo espiritual, pero no sucedió en el momento del bautismo, sucedió en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo. Entonces, representa una muerte a la vida vieja, la sepultura al viejo hombre y la resurrección a una nueva vida con Cristo. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Por eso, mire, el versículo 11 de Romanos 6, Pablo dice, a ver, todos los que entienden esto, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Bien? ¿Sí? No reine pues, bueno, ya me dan ganas de seguirme en Romanos, pero me voy a regresar, hermanos. El bautismo entonces también es un testimonio público de nuestra fe, ¿sí? Un cristiano debe de sentirse orgulloso de su fe en Cristo Jesús. Amén. Los cristianos no debemos de ser miedosos. Un cristiano miedoso, hermanos, ay, ¿qué voy a decir? Es una vergüenza para el cuerpo de Cristo. Porque hubo gente que entregó su vida para que nosotros hoy tengamos la libertad de poner nuestra fe en Jesús. Esos cristianos que a veces, es que yo soy tranquilo, yo soy callado, yo no le digo a nadie que soy cristiano para no ofenderlo. Eso no se llama más que miedo o vergüenza, o como usted quiera llamarle, pero es una contradicción a ser cristiano. Jesucristo fue colgado en una cruz donde todos lo podían ver. Los romanos mataban crucificados a las personas desnudos, no con un taparrabos como se ha mostrado. Los desnudaban. Había todo tipo de burla, había todo tipo de vergüenza, había todo tipo de hermanos, la gente los veía ahí y eran la vergüenza para todos. Ahí murió Cristo por nosotros. Qué vergüenza que hay cristianos que les da pena decir que son cristianos, ¿verdad? Entonces no podemos. Un cristiano que todo el mundo no sabe que es cristiano, hermanos, debería darle un poco de pena, mucha vergüenza con el Señor, porque
el bautismo también representa ese testimonio público de mi fe. Yo estoy feliz de haber puesto mi fe en Cristo. Amén. Es más, yo voy a decir algo, perdone que lo voy a decir, pero lo voy a decir. Si alguien tiene pena de que los demás sepan que es cristiano, necesitaría revisar si verdaderamente puso su fe en Cristo. Porque si algo nos muestra la Biblia y la historia, es que los verdaderos cristianos siempre dieron la cara, siempre mostraron que eran cristianos. Por eso tenemos mártires hasta hoy en día. Pero bueno, el bautismo es eso, es un testimonio público de que hemos creído en el Señor. Vamos allá a Hechos capítulo 8 para terminar con esta lección. En Hechos capítulo 8 aparece Felipe, ya como leímos hace rato, y guiado por el Espíritu Santo se encuentra con una persona muy rica e importante, que era el funcionario, era el tesorero, el secretario de Hacienda, ¿verdad? 8:26 al 39, de un reino, del reino de Etiopía. ¿Sí? ¿Usted diría que el secretario de Hacienda del Estado es una persona importante aquí? Bien importante, ¿verdad? Imagínense un funcionario de ese nivel, pero de un reino, mucho más. Bueno, él va, usted conoce, algunos conocemos ya esta historia, va leyendo parte de las escrituras sin entender, y el Señor le dice a Felipe, le manda a decir, pégate al carro. Felipe se pega al carro, escucha y le pregunta, ¿recuerda? Oye, ¿y entiendes lo que lees? Y él dice, pues yo necesito que alguien me explique de quién está hablando. Y se sube al carro con él y empiezan a platicar. ¿Y se acuerda de quién estaban hablando? De Cristo. El pasaje en Isaías donde decía que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca cuando iba a ser crucificado el Señor. Y entonces dice la Biblia que Felipe empezó a enseñarle acerca de Jesús, hasta que llega el punto donde entendemos que el hombre puso su fe en Cristo, ¿verdad? Pero Felipe le habló del bautismo, porque le dice, el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que el mensaje del evangelio que predicaban en la iglesia temprana no era solamente de poner tu fe en Cristo. Ven, pon tu fe en Cristo y bautízate. Este era el mensaje que se predicaba, ¿sí? Felipe le dijo, el hombre dice, ahí hay agua. No sabemos qué tipo de cuerpo de agua había ahí, pero había agua. Y entonces Felipe le hace una sola observación: si crees de corazón, de todo corazón en Jesucristo, bien puedes. Y se bajan y lo bautiza, ¿se acuerda? Cuando sale del agua, ¡fum!, se llevan a Felipe. Y el otro sigue contento su camino. Ahora llevaba a Cristo en su corazón, ¿sí? Seguramente fue una influencia muy fuerte a donde llegó. Pero hermanos, esto mire, él era una persona importante. Él pudo haber dicho, vamos a mi palacio, vamos a mi oficina, ahí en privado, lo hagamos no, en el camino, donde pasaba la gente. A lo mejor hubo gente que pasó y observó lo que estaba ocurriendo ahí con el bautismo, porque es un testimonio público. Cristo se bautizó públicamente. Los apóstoles bautizaban a las personas públicamente, y por eso el bautismo es un acto público de nuestra fe. Bueno, terminamos, dejamos estos puntitos nada más para recordar. Número 1, el bautismo en agua es una ordenanza del Señor Jesús, ¿verdad? Es una instrucción. No se le ocurrió a un pastor, no lo inventó una iglesia, Jesucristo lo dijo. Sencillo. Número 2, el bautismo no salva, ¿ok? Pero sí es importante. No tan importante como para salvar a la persona, pero ya vimos que sí es muy importante el dar testimonio público y el identificarnos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Correcto? Y número 3, no necesitas más que fe en Jesús como Salvador para ser bautizado. Un niño pequeñito no puede poner su fe en Cristo todavía porque no tiene esa conciencia,
Pero en cuanto una persona puede tomar su decisión de recibir a Cristo, debe bautizarse. Amén. Entonces es muy importante que nosotros, si no, alguno de nosotros no está bautizado, entienda que necesitamos bautizarnos. No le hacemos un favor a la iglesia, no le hacemos el favor a un pastor, no le hacemos el favor a nadie, hermanos. Obedecemos a Jesús al ser bautizados. Amén. Nos identificamos con Él. Así que si alguien le pregunta, usted sabe ya qué decirle. Le puede explicar bien. Y si alguien no está bautizado, hay que bautizarse en la próxima ocasión que celebremos los bautismos. Ok, hasta aquí. Sí, hermana. No escuché la última parte. Bueno. Sí. ¿Y necesita bautizarse otra vez en una nueva la congregación? No, por supuesto que no necesita. La Biblia enseña que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es donde sea. Si una persona se va a vivir a otro país, ya está inmersa en el cuerpo de Cristo. Y lo mismo pasa con el bautismo en agua. Ya fue bautizado en agua, en donde haya sido bautizada, fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo único que se requiere. No, hermana, no necesita. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Cómo? ¿Otra vez? Aunque la iglesia le pida, pues yo creo que es algo que ella necesita decidir ya, entender que dice la Biblia, pero bíblicamente no es que necesita volverse a bautizar a cada... ¿Qué tal que después la cambian de trabajo, se va a vivir a otro lado, lo que sea? No necesita haber múltiples bautismos. Tampoco dice la Biblia que no se puede bautizar. No hay ninguna parte donde la Biblia dice, porque la gente entiende mal cuando dice el versículo, un Señor, una fe, un bautismo. Y entonces la gente, no, solo una vez debe ser. No está hablando de eso. ¿Sí? Si usted viene siguiendo el contexto, no viene hablando de eso. Habla de que de una sola vez fuimos metidos en el cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia no dice que una persona solo se puede bautizar una vez. La hermana Arminda se bautizó por segunda vez esta vez, ¿no? Y ella decía, cuando yo era chica, no entendía bien lo que estaba haciendo, me bauticé así, pero ahora, con la plena conciencia y entendiendo, ella se bautizó con mucho... ¿Cómo se sintió? Ahora sintió, ¿verdad? Que con todo su corazón estaba obedeciendo al Señor. Entonces, no podemos prohibir lo que la Biblia no prohíbe, ni tampoco poner carga sobre las personas que la Biblia no pone. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Terminamos ya. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Hoy fue la última entrada para alumnos. Si alguien no se había registrado, allá está mi esposa, regístrese o pase lista ahí con ella para que este que viene le entreguemos los cuadernillos ya. Vamos a dar una tolerancia, hermanos, de 10 minutos, no para empezar la clase, para que usted llegue. ¿Sí? Empezamos a las 9 en punto. Porque son clases de 45 minutos, entonces es suficiente 10 minutos, ¿no? Y vamos a dar una tolerancia nada más de 3 faltas. ¿Ok? Si fueran 4, hermanos, ya es un tercio del curso, así que ya se pierde mucho. ¿Está bien? Dios los bendiga.